Bueno, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este primer mercado de letras organizado desde Industrias Creativas de Godoy Cruz. Y en la continuidad de la programación de este primer día, tenemos la participación de un escritor, un periodista y un amigo, Pedro Solans, quien desde Corporens Editora publicó el libro El Pantanillo de Ernesto Sábato. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Primero, ¿vos conociste a Ernesto Sábato? Sí, claro, lo conocí, Ernesto Sábato. Hemos intercambiado cartas, por supuesto que también en mi condición de alumno tuve la suerte de poder consultarles, sobre todo en este libro. ¿Por qué? Porque desde un principio me pareció que su paso por el Pantanillo era más importante de lo que se reflejaba todos sus estudios y sus obras y sus biógrafos. Entonces indagué qué había dejado él aquí en el Pantanillo y qué había tomado él de su paso por el Pantanillo. Bien, en esta investigación que vos hacés, en esta recopilación de historias de lo que fue, de lo que significó el Pantanillo para Ernesto Sábato, me gustaría, por un lado, dos cosas: que vos nos ubicaras espacialmente dónde está el Pantanillo respecto de Carlos Paz, que es donde residís vos, y por otro lado, vos elaborás la tesis en el libro de que justamente su estancia en el Pantanillo lo lleva a cierta introspección que de alguna manera crea personajes como Juan Pablo Castel. Mira, en principio el Pantanillo es un paraje, un humedal que está muy cerca de Carlos Paz, está a unos 5 kilómetros, en un camino vecinal que unía en esos momentos, en los años 40, la mitad del siglo pasado, entre Villa Carlos Paz y Cabalango. Es una zona en ese tiempo bellísima pero inhóspita, donde un pequeño grupo de familia convivían ahí, se dedicaban a la actividad del campo, y que fue descubierto, si vale el término, por los intelectuales y artistas que habían tenido conexión o habían estado directamente relacionados con las grandes escuelas de esa época, el surrealismo, el cubismo, y gente muy bohemia, muy buscadores de experiencia. Y Sábato llega allí por dos personas: por el escritor Enrique Bornick, ese gran novelista del Río de la Plata, y por un viejo muy sabio que se merece que todavía que se le haga un homenaje, que fue uno de los fundadores de la cinematografía argentina, que fue don Federico Valle. Y elige este lugar, Sábato, porque se le daban las condiciones. O sea, él deja la ciencia, deja su último ingreso, que era las cátedras de física en la Universidad de La Plata, por lo tanto se tira al abismo con una mujer y un hijo pequeño, sin dinero y con una crisis existencial extrema. O sea, deja un mundo científico planificado,
en una posición de prestigio dentro de la ciencia, era un físico que todo el mundo lo miraba porque era un joven físico que tenía mucha capacidad, trabajó en los institutos más importantes de la física en ese momento, en París, en Argentina, y abandonó todo y con esta gente se vino a vivir aquí a un rancho, literalmente rancho, sin agua, sin comodidades, y con ellos, con Valle en una carpa que se pasaba traduciendo el Ulises de Joy bajo la luz de la vela, y con Guarnique, que venía los veranos a vivir entre Cabalango y Tanti. Y bueno, la presencia de todos ellos fue cada vez sumando más personajes, y así pasaron un año y pico, que es el 43, y es donde él vive toda esa transformación, donde él amasa toda esa angustia y en principio genera el esqueleto de su novelística. Él escribe 3 ensayos antes, uno acá, en el 43, en el Pantanillo, que es el uno y el universo, que ahí está concentrado todo el pensamiento que después va a desarrollar en su novelística, principalmente en el túnel. Y después, bueno, Hombres de Granaje, Heterodoxia, pero principalmente Uno y Universo es un ensayo iniciático, es el abandono de la ciencia, que le trae muchísimos problemas, muchísimo, el abandono de su militancia política, que suma más problemas al que ya tenía, y asume el riesgo, la aventura de la literatura. Y aquí hay que hacer hay que darle la importancia que aún todavía no se le dio al cosmos sabatiano, que es su mujer. Matilde Kaminsky de Richter fue una persona fundamental en el mundo sabatiano. Fue diríamos, el tutor de la vida de ese hombre que se estaba despojando de los fantasmas surrealistas, existencialistas, del Partido Comunista, de la ciencia, de la física, se estaba desnudando al mundo para ingresar a la literatura. Y ahí el rol fundamental de Matilde, de ahí en más, fue tremendo. O sea, fue la que rescató su obra, fue la que estuvo en momentos difíciles, y es la que estuvo aquí y hasta que murió sosteniéndolo en su creación, en ese mundo tremendo que es el mundo de la literatura del sábado. Bien, la verdad que un mundo increíble. Yo tuve la posibilidad de leer El Pantanillo de Ernesto Sábato, te lo dije personalmente, te agradezco la posibilidad de este libro, porque nos abre esa visión que ya tenemos de Sábato, esa visión de un mundo sórdido, oscuro, del que siempre intenta escapar a través de la literatura. Y este libro, El Pantanillo de Ernesto Sábato, nos ubica no solamente espacio y temporalmente, sino también en esa psicología de Sábato, de cómo la necesidad de desprenderse de todo se convierte en casi el abandono, porque esto que decís vos del rancho en el que vivían, era un rancho literalmente, como decís vos, y bien lo dejás claro en el libro. Para ir cerrando, Pedro, primero agradecerte muchísimo la participación en el primer Mercado de Letras, pero recordemos que este es un libro en formato ebook. ¿A dónde lo podemos conseguir? Y lo puedes conseguir en la página de
editorialcorpress.com y .ar. Es ebook porque, bueno, ustedes saben que en estos momentos es la única vía donde podemos seguir ofertando trabajos literarios necesarios, como muchas novelas de muchos autores nacionales e internacionales. Pero déjame, Alejandro, darte una sorpresa, porque a mí cada vez que tengo esta oportunidad siempre me gusta darle algo que no estaba previsto ni que vos lo conocés. Al lado mío tengo una colega, Constanza Peiner, es bisnieta de la mujer que le cocinaba a los sábados en el Pantanillo, doña Tomasa Ortiz. Sábato hay en muchas cartas y hasta en un par de sus notas habla de las empanadas de doña Tomasa. Bueno, aquí a lo mío está Constanza y yo la invité porque... Hola, Constanza. A mí la invité porque me parecía que este tema, si no tiene un elemento vivo, me parece que queda en un diálogo y lo importante es que hoy tenemos todavía testimonios directos. Constanza cuenta que su papá también, historias de esa abuela, historias de familia, que se contaba la presencia de sábados, la presencia de pintores, la presencia de músicos en el Pantanillo. Así que yo le preparé un textito que está en el libro del Uno y el Universo, que es el gran libro que ha escrito acá, para que lo lea y con eso cerramos, Alejandro. Bueno, primero, muchas gracias, Constanza, un gusto conocerte y esperemos que cuando andemos por allá por Villa Carlos Paz nos acerquemos al Pantanillo y comamos las empanadas como las que hacía tu abuela. Todavía creo que está la receta, no sé. Por lo menos mi papá la sigue haciendo. Vamos todavía, vamos bien ahí. Bueno, y bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Bueno, dejamos que lo lea y lo cerramos. Por favor. Hasta pronto. Por favor. Muchas gracias a esta gran iniciativa de Mendoza, de Godoy Cruz, del Mercado de las Letras, que tanta necesidad tenemos en estos momentos de tener estas iniciativas. Ahora lo dejo con Constanza, que va a leer eso. Por favor, Constanza. Fuimos a pasar allá por indicación de Enrique Manrique, amigo de los Gainza Paz, respondió Sábato al preguntársele cómo supo que existía el Pantanillo. Necesitaba un lugar tranquilo donde vivir con pocos recursos económicos, y el humedal, escondido entre las sierras cordobesas, le pareció un buen lugar. El sonido de las aguas de las vertientes, del arroyo de las Catitas al caer sobre el río Los Chorrillos, acompañaba las sombras de los talas, araucarias y de la higuerilla, donde ese joven científico abandonaba los dogmas, los teoremas y tímidamente empezaba a explorar otros universos de sus pensamientos. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, Constanza. Muchas gracias, Pedro. Hola, buenas noches, Pedro. ¿Cómo te va? Diego Gareca te saluda. Pero Diego, qué gusto, qué sorpresa, ¿eh? Qué sorpresa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por esta maravilla que están haciendo de Godoy Cruz. Muy importante, y creo que han dado un gran paso y un gran ejemplo de gestión y de intentar de buscarle una salida a esta terrible situación que estamos viviendo en el mundo. Te felicito, Diego, como siempre. Sé que sos un gran gestionador, un gran gestor, y los escritores y los artistas de Mendoza y también de todos los lugares, algún día tenemos que homenajear a los grandes gestores como ustedes. Bueno, yo te agradezco tu participación, para nosotros es importante.
sos alguien que respetamos mucho, que queremos, por el trabajo que llevas adelante en tus pagos, por la gente que trabaja con vos, y la verdad es que nos parecía muy importante tu aporte, tu mirada en este puntapié inicial que hemos dado con este mercado de letras, y está siendo muy importante. Así que quiero agradecerte nuevamente y saludos de aquí de Godoy Cruz para vos y para todo el equipo. Muchas gracias, Diego, y esperemos que pronto vernos aquí en Córdoba o ahí en Mendoza. Esperamos que sea en los dos lugares, en Córdoba. Ojalá, mejor. Sí, claro. Bueno, Diego, un abrazo grandote, y muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo para vos.